Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Soy Enrique Castillo y los invito a un programa que realmente va a ser noticia. El primer ministro ya está con nosotros, Fernando Zavala. Estará también con nosotros hoy día León Trachtenberg para analizar lo que es la evaluación a los docentes. Nadie duda ya de que los docentes tienen que ser sometidos a una evaluación. Pero la pregunta ¿es la evaluación que ellos necesitan? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué les asusta tanto? Hoy la analizará León Trachtenberg. Será realmente una entrevista muy interesante. Y nos acompañará también un profesor, un maestro, que fue condecorado por el exministro Saavedra. Fue premiado por él, muy bien visto por la ministra Martens. Y sin embargo, está en desacuerdo con la evaluación como está. Pero antes, entonces, conversaremos con el señor primer ministro. Don Fernando Zavala, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Yo quisiera empezar con la noticia de hoy, que ha sido la encuesta de GfK publicada por La República, en la cual el presidente de la República ya bajó en su popularidad por debajo de 20%. Si podemos ver el cuadro, por favor, si nos ayudan, sería interesante poder revisar. Ahí lo tenemos el cuadro, la ficha técnica, y si nos pasamos al cuadro, sería interesante, ahí está. Aprueba la gestión del presidente de la República, en agosto estaba en 32, en julio, perdón, ahora en agosto 19%. Desaprueba 58 en julio, ahora 77%. ¿Por qué, primer ministro? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué este desplome en momentos en los cuales además había una tregua con el fujimorismo, habíamos pasado de una reunión con Keiko Fujimori, no ha habido, digamos, una oposición que básicamente en los últimos días sí, pero en las semanas anteriores no había una oposición que los haya fastidiado? A ver, Enrique, entendemos, hay un tema social, eso tiene que ver con las huelgas. Si uno le pregunta, las huelgas no le gusta a la gente y es natural. No crea, es un problema que se da además en varias regiones del país. No es una situación que nosotros hemos generado, es un desgaste que viene de hace años y nosotros hemos ido enfrentando. Entonces tenemos una huelga que ha durado varias semanas, unas que empezaron en Cusco, otras relacionadas al Censutep, otras relacionadas a CONARE. Entonces eso generalmente termina generando malestar dentro de la población y dice, bueno, ¿qué le pasa al gobierno que no termina de resolver estos problemas? Pero lo que le molesta a la población, ¿es la huelga o es el mal manejo de la crisis social en la huelga? Yo creo que, digamos, hay una interpretación, ¿no? A algunos no les gustará cómo se ha manejado, a otros la huelga como tal. ¿A usted le ha gustado cómo se ha manejado? A ver, es que hay que entender muy bien estos procesos, Enrique. Es una huelga, además, que no es un sindicato o un grupo que has tenido al frente. Has tenido a 3 grupos. Entonces hay gente que me dice, no, esto empezó en Cusco y continúa. No, era un grupo de Cusco que afectaba a varias provincias del sur, otro grupo que es el Censutep, que es el oficial, y otro grupo que se llama CONARE. Son 3 grupos diferentes. Antes era más sencillo, había un solo grupo con un grupo de dirigentes y determinados intereses. Acá han habido 3 grupos, entonces ha sido difícil establecer con quién se negociaba. Ahora, tenemos que entender también esto en un contexto. Estas huelgas han existido en el pasado. En el 2007, por ejemplo, hubo una huelga de CONARE, similar a la que hemos tenido ahora, duró casi 50 días. Después de 5 años, en el 2012, hubo otra huelga, y ahora 5 años después hay otra huelga de CONARE. Lo que ha pasado también es que se ha dejado crecer a este grupo que no tiene, digamos, una representación tan fuerte legalmente como lo tiene el grupo del Censutep. Entonces, 3 grupos. En el caso de Cusco, eso ya se solucionó. Estuvimos con el representante, el señor Tica, eso ya se solucionó hace un par de semanas. Con el Censutep también fue un proceso difícil, pero se cerró con ciertos acuerdos, ciertas mejoras. Tienes que entender, Enrique, los maestros, el piso salarial, cuando entramos al gobierno estamos en 1.500 soles. ¿Muy malo? Dentro del contexto del resto de la administración pública, dentro de la comparación con otros países, sí es algo que nosotros queremos mejorar, dentro de ese programa que tenemos de revalorización docente. Entonces, de 1.500, el presidente se comprometió a 2.000. Ya hemos dado ese paso a 1.780 y ya hemos firmado el decreto de urgencia para llevarlo a 2.000. Es un incremento de casi 30%. Es importante, pero queremos seguir en esa línea dentro también de este proceso de
de las evaluaciones. También lo que hay, Enrique, es que hay mucho temor sobre las evaluaciones, porque no se han explicado bien. Entonces hemos estado en un proceso de explicar, oye, las evaluaciones van con un proceso de capacitación, no se trata de votar al maestro, queremos que el maestro se quede, queremos que el maestro se quede con mejores competencias para mejorar la educación. Muy bien. De todo. Entonces, para terminar, se cierra Cusco y provincias, se cierra Censutep y el único que queda es CONARE. Mira, Enrique, usted seguro lo ha estudiado, en 2007 CONARE no cierra la huelga. En el 2012 no cierra la huelga, es decir, están buscando otras cosas. Son peleas internas dentro de los sindicatos. Entonces, nosotros empezamos una negociación, mucha gente dice, la ministra no recibió al grupo de Castillo. La ministra estuvo 3 horas con la gente de Castillo. No llegaron a nada porque querían un reconocimiento sindical. Después, los partidos políticos dijeron, quizás nosotros como políticos podemos entrar y ayudar. Vinieron 6 representantes, 6 voceros, hasta de los no agrupados. Estuvieron viernes, sábado, domingo y lunes. Y nosotros ahí también. Yo estuve con la ministra viendo las negociaciones, etcétera. Al final del día teníamos un acuerdo al 95%. Yo siempre digo que es al 99%. Y el último día vinieron, no, ya no queremos, ahora queremos todo esto y que se eliminen las evaluaciones. Nosotros conocemos esa historia y efectivamente compartimos, igual que usted, el deseo de que los maestros ganen mejor. Pero hay una parte que usted se ha salteado. Sí. Y es la parte en la cual, primero que nada, la huelga tiene un desarrollo de muchas semanas y realmente el Ministerio no estaba ni desatado, el Ministerio de Educación no estaba ni desatado. Usted mismo lo ha dicho, ha tenido que venir los congresistas en socorro de la ministra. Pero no, Enrique, ahí se equivoca. Pero déjeme terminar, déjeme terminar. Después también se saltea usted la jalada de alfombra del presidente de la República a usted y a la ministra cuando ustedes dan un ultimátum y el presidente magnánimo los recibe en Palacio. Se saltea también usted los entredichos públicos, no abiertos, pero que todos entendimos, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. Es decir, son del Movadef, no son del Movadef, hay pruebas, no hay pruebas, y todo esto le ha hecho una propaganda tremenda al Movadef. Entonces, estamos de acuerdo en todo con usted, pero este espacio importante, ¿por qué se lo planteo? Porque justamente lo que se señala es que ustedes no tienen ese manejo político para manejar todas estas cosas y estas variables. A ver, nosotros hacemos política y hacemos gestión política. No la hacemos de la forma tradicional, ni con los políticos tradicionales. Nosotros lo hacemos de otra forma. A ver. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué política hacen ustedes? Nosotros hacemos política, transamos, comunicamos, discutimos, nos reunimos. ¿Y qué significa Enrique, no hacerlo como los políticos tradicionales? O sea, ¿cómo lo hacen ellos? Digamos, hay mucho, nosotros utilizamos, por ejemplo, mucha información, data, vamos aquí y allá, pero tampoco vamos a entrar, a veces, ciertos políticos tradicionales utilizan ciertos, digamos, a veces llevan más allá ciertos acuerdos. Nosotros tenemos ciertos principios que no vamos, por ejemplo, para nosotros las evaluaciones es un punto donde no nos podemos mover, que es una línea roja. Algunos políticos podrían decir, oye, vamos más allá. Nosotros decimos no. Eso realmente es importante. Quizás no habernos movido rápidamente. Seguramente, Enrique, nosotros hubiéramos podido resolver esa huelga a la segunda semana si transábamos en el tema de evaluaciones. Pero sí creemos que esto no es una carrera de popularidad de un año, esto es una carrera de largo plazo donde realmente tenemos que cambiar la educación. Te voy a contestar lo que tú me has preguntado. Entonces dice, el ministerio no ataba ni desataba. Oye, el ministerio ha venido trabajando y liderando esta negociación con operadores políticos mucho tiempo. Sin embargo, teníamos una característica diferente, el CONARE. Ellos no están buscando una negociación, ellos están buscando una participación política. ¿El ministerio no sabía que tenía el CONARE al frente de la mayoría de los maestros? Enrique, regresemos ¿Había información inteligente? Yo sé que tú investigas, yo sé que tú vas a información. ¿Cómo termina la huelga del CONARE 2007? ¿Cuánto dura? ¿Cómo termina la huelga del CONARE 2012? ¿Cuánto dura? Estamos hablando que esas huelgas duran por lo menos 60 días, 50 días y nunca terminan con acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay temas políticos, más allá que acuerdos en beneficio de los dirigentes. Entonces, no se puede decir que se manejó mal. Es una característica, y revísenlo en la historia, cómo terminaron las huelgas CONARE en otros años. Pero, dos, primer ministro, una jalada de alfombra. Perdóneme, yo entiendo que... Enrique, no ha terminado de... No, yo sé, pero entiendo lo que usted dice. ¿Cómo terminaron antes? ¿Y tenían que terminar igual ahora? O sea, ¿no podíamos haber mejorado eso? Mira, te cuento. Déjame terminar la pregunta. ¿El presidente jala la alfombra? No, el presidente que tenemos es un presidente que le gusta conciliar, que le busca conversar y en determinado momento dice, oye, se están quejando que no los escuchamos, invitémoslos. Pero ustedes habían dado un ultimátum día y medio antes. No, el presidente dice, oye, yo soy el presidente, puedo escucharlo. Bien,
conversó con varios de ellos, con muchos que habían levantado, otros que se fueron a levantar la huelga. Otra cosa dices, no pudo el Ministerio de Educación, se metieron los políticos. No Asumamos... se metieron. Entraron a tratar de arreglar el problema porque el ministerio no podía. ¿Y qué pasó? Y ojo, los políticos tradicionales que usted en este momento de alguna manera señala. Jorge el Castillo, César Villanero, no son políticos tradicionales, son políticos de los cuales yo aprendo permanentemente. Ahora, entraron los políticos, ¿y qué pasó, Enrique? Que llegaron al 99% de acuerdo. Nosotros también habíamos llegado a un avance impresionante. ¿Del 99? Al 93. ¿Y por qué no lo cerraron? ¿Y por qué no lo cerraron los políticos? ¿Qué pasó? Enrique, hay otra plataforma que está ahí. ¿Cuál es? Es una plataforma política, ¿Qué buscan? un reconocimiento de negociación, ser ellos los que representan al sindicato de los docentes. Entonces, no nos dejamos confundir. Pero perdóneme, ¿ustedes no estaban negociando con ellos? ¿Ese 99% no era negociando con ellos? Enrique. En la práctica estaban negociando con ellos. Enrique, se negoció con ellos, primero a nivel del ministerio, no se pudo, después con los políticos que nos ayudaron, pero se vio que ellos estaban en otra agenda. Y ahora seguramente nos están volviendo a buscar nuevamente porque tienen que tener una forma de salir. Entonces, el ministerio negoció, siempre todo es perfectible, pero estuvo negociando. Luego tuvimos el apoyo del Congreso, un apoyo muy reconocido y que valoramos mucho de los principales partidos políticos, menos de uno. ¿De Fuerza Popular? No, menos uno. Por eso, Fuerza Popular. Fuerza Popular intentó al día siguiente algún grado de conversación, no pudo llegar a nada. Entonces, hemos manejado esto relativamente dentro de los estándares, pero había un grupo donde no se podía negociar. Te pongo otro ejemplo, Enrique. ¿Qué pasó con los médicos? ¿Qué pasó con las enfermeras? ¿Qué pasó con las obstetras? Oye, claramente se identificó cuál era la dirigencia, se identificó claramente cuáles eran las expectativas, era un embalse de expectativas y promesas del gobierno anterior. La ministra negoció una parte, después entré yo y en 2 días lo cerramos. ¿Por qué? Porque Los médicos lo cerraron 35 días después. Sí. No 2 días después, 35. 2 días después que entré yo. Bueno. ¿Por qué? Porque es un proceso natural, Enrique. Tampoco tú entras a negociar otra vez. Revisa la historia. Los médicos tienen también que demostrar que tienen una presencia, que están luchando por sus derechos, etcétera. Es un proceso de negociación. Se hizo, se firmó, se ejecutó. Igual enfermera obstetra. En este caso, uno de los 3 sindicatos de educación, el CONARE, que tiene antecedentes que no cierra porque está buscando otros temas, pero no se pudo cerrar. Ojalá que recapaciten y se pueda, digamos, llegar a un tipo de acuerdo. Y te digo una cosa más, Enrique, para cerrar el tema de educación. Ya hoy tenemos mucha información, mañana están empezando clases en Arequipa, en Piura, en Ayacucho, en Moquegua. Entonces ya está cediendo la huelga y esperemos que eso sea así porque es importante, Enrique, los niños no pueden perder la educación. Muy bien, para usted entonces el manejo fue bueno. Yo le pregunto, no sé cómo cataloga usted... No he dicho, Enrique, no he dicho bueno. Okay. He dicho es un manejo dentro de los estándares, puede ser perfectible, seguramente. Muy bien. Yo no sé cómo califica usted a Mauricio Mulder, si tradicional o no tradicional, pero él ha dicho hoy en la República que la ministra Martens ha demostrado debilidad y displicencia, sobre todo al inicio de la huelga, que le faltó más análisis y que los ministros y sobre todo el presidente no la han ayudado. Hemos estado todos ayudando y el presidente también. Tenemos grupos de ministros que han estado sesionando permanentemente para ver cómo se podía solucionar. Pero nuevamente, Enrique, sí hemos podido solucionar la huelga, seguramente si decíamos no a las evaluaciones. No estamos dispuestos a hacer eso. Muy bien. Aunque nos cueste popularidad, perfecto. Son temas que realmente lo hacemos por nuestros niños, lo hacemos por la educación, lo hacemos por el largo plazo. Usted ha dicho que ese es su límite y creo que además las encuestas señalan, el Perú está totalmente de acuerdo con eso. La evaluación es absolutamente necesaria. Pero el presidente de la República dijo que se puede, ¿no es cierto?, que la evaluación de los docentes no se puede eliminar, pero sí se pueden hacer algunos cambios. El presidente se refería a lo que ya hemos dicho siempre, que podemos mejorar todo el programa de capacitaciones, 1. Y 2, que los maestros entiendan la metodología, que es una metodología en clase, que se ve, por ejemplo, cómo están... Pero perdóneme, eso no son cambios, eso es información. Sí. ¿A qué cambio se refiere el presidente? No, se refiere justamente a esto, más capacitación y más información a la hora de la metodología. ¿No hay una flexibilidad en ciernes? Digamos, no es eso lo que hemos conversado. Nosotros sí creemos que el sistema de evaluación
a full va a entrar en el 2018, hay pequeñas evaluaciones este año y es un proceso. Enrique, nosotros estamos del lado del docente, estamos del lado del maestro. Nosotros lo que queremos es que haya mejor educación en el Perú y lo vamos a hacer con los maestros. Muy bien, ¿y por qué los maestros están en la calle rechazando la evaluación? Enrique, hay algunos pocos dirigentes, muchas veces, que desinforman. Hoy día, por ejemplo, había una noticia que decía, la PCM ya está negociando nuevamente, y no me había sentado con ninguna persona. Otro día sale otra información, dice, oye, esta es la mejor. Ya salió un decreto de urgencia con los 2.000 de piso, pero eso solo se aplica hasta diciembre. Así que tenemos que seguir en lucha porque solo hasta diciembre. Un decreto de urgencia se equipara a una ley. Ese 2.000, ese piso, es permanente, pero hay algunos que están interesados en desinformar al docente. ¿Hay margen para una nueva negociación? Enrique, no hay margen para una nueva negociación. Lo que siempre hemos dicho nosotros es que podemos dialogar. Dialogar significa informar, podemos hacer mesas técnicas a nivel de regiones. ¿Dialogar no es negociar? Digamos, yo creo que hay un tema de, oye, ¿qué te doy, qué me das, etcétera? Dialogar es explicar, es buscar mejor solución a ciertos temas. Pero sentarnos nuevamente, como te digo, nos han buscado el día de hoy, puede ser... ¿Quién lo buscó? ¿Pedro Castillo? No, a mí no, digamos, a nuestros congresistas. ¿Pedro Castillo? Pedro Castillo. ¿Para plantear qué? Buscando ¿Una nueva reunión? No, buscando o reunión o buscando una forma, digamos, de salir. ¿Qué pasa, Enrique? Lo que está pasando es ya muchos maestros y docentes están regresando a las regiones. Ya las regiones, muchas regiones empiezan mañana, se comienza a debilitar la huelga. ¿Ustedes se sienten ganadores ya? No se trata de ganar, hemos perdido todos, Enrique. Sí, esto ha sido malo, clarísimo. Sin embargo queda claro que el gobierno tiene una meta clara que es mejorar la educación. Muy bien. Eso se hace a través de las evaluaciones. Y la otra cosa, Enrique, es que sí queremos mejorar las remuneraciones de los docentes y revalorizar al docente. Pero eso además se enmarca, no es solo el tema, es mejorar también la infraestructura, es mejorar la gestión y es mejorar el aprendizaje. Entonces son 4 grandes pilares que es toda la reforma en el sistema educativo. ¿Aceptarían ustedes la mediación de Monseñor Mamarén? No, Enrique, nosotros no necesitamos mediadores, hemos tenido el apoyo del Congreso, 2 poderes del Estado importantes, y lo que hemos visto es intransigencia en un grupo pequeño de dirigentes, no de los maestros. Y esperamos que mañana tengamos una asistencia que cada día va a empezar a mejorar. Si no, habrá descuentos y habrá despidos. Enrique, esa es la ley. Ok. Para usted el fujimorismo bloqueó un posible acuerdo con los maestros. ¿Se acercó mucho al Movadef el fujimorismo? A ver, yo creo que hubiera sido, lo ha planteado Jorge el Castillo, creo que hubiera sido importante, digamos, tuvimos a 6 voceros, 6 porque uno era el vocero del grupo no agrupado, hubiera sido importante tener a Fuerza Popular ahí. Sin embargo, al día siguiente se reunieron con Fuerza Popular y Fuerza Popular, digamos, dijo unas cosas, después dijo otras, pero al final del día dijo, oye, las evaluaciones tienen que continuar. Vamos a ver el siguiente cuadro, primer ministro, por favor. El siguiente cuadro, si nos presentan de la encuesta de GFK de la República de hoy, porque es un tema interesante que viene enganchado a lo que vamos a tratar en adelante. Ahí está. El presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló hace unos días que al peruano que ve en combi al trabajo le importa un pepino a la política. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con lo dicho el presidente? En desacuerdo, perdón, ahí está al revés, porque es en desacuerdo 84% y de acuerdo 14%, hasta donde tengo entendido. En fin, es esa... Entonces, ¿cuál es la verdad? Yo lo había leído al revés, pero en fin. Entonces, ¿sobre qué hablamos? Hablamos sobre el desprecio... No, sobre 84 desacuerdo. Sobre eso de que al peruano le importa un pepino la política. ¿No hay un desprecio de la política en el gobierno? No, para nada, Enrique. Y eso lo he escuchado de varios. No hay ningún desprecio. Nosotros trabajamos con políticos permanentemente, trabajamos también con politólogos permanentemente. Muchas veces pedimos consejo a mí me gustaría saber, a los políticos. A mí me gustaría saber qué políticos, porque todos los políticos, las columnas que yo leo, le están pidiendo a usted cambios en el gabinete, están diciendo que el presidente está ausente. La frase más fuerte es la del fujimorismo, de los 2 voceros que dicen que el presidente está mental y físicamente ausente del país. A ver, Enrique, todos piden cambios. No te dejes guiar por gente que solo sabe insultar, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso, el presidente no está ausente, el presidente lidera, el presidente está permanentemente trabajando con sus ministros, liderando el Consejo de Ministros, viajando a... Enrique, durante el 28 de julio, 29 de julio le dijeron, el presidente está enfermo, el presidente se va de vacaciones,
Y ahora dicen el presidente está ausente. Enrique, es mentira. Hay a veces campañas que van en ese sentido porque buscan debilitar al gobierno. ¿Usted cree que hay un intento de debilitar al gobierno hasta llevarlo a la vacancia? No. No. No, pero digamos, oye, hoy, y lo vemos en el Congreso, a veces algunos congresistas de mi bancada me dicen, oye, pero la mayoría de congresistas están en contra de este tema. Sí le digo, tenemos 113 legisladores en oposición y no van a estar de acuerdo en general con las políticas que planteamos. ¿Cuántos tienen en oposición? 113. ¿Está usted contando a los de Podemos por el Cambio? No, esos están ahí en el medio. Porque ahí tiene usted, por ejemplo, a gente como Salvador Herezy, que dice que usted tiene asesores de grandes empresas, de Bacus, de Alicor. No tengo ningún asesor. Y la mayoría, o sea, ellos dicen que ustedes están, pues, de alguna manera, los tecnócratas que no tienen nada que ver que la política y sería bueno que la política. Eso lo ha dicho Salvador Herezy. Sí, a ver, te cuento, en la bancada tenemos 2 grupos. 10 que realmente trabajan con nosotros de forma importante, liderados hoy por el congresista Ceballos, que lo está haciendo muy bien, antes liderado también por una persona con una capacidad política muy fuerte, que es Carlos Brus, y ahí está Meche Arauz, está Gino Costa, está Guido Lombardi, etc. Y hay otro grupo que se le llama el grupo partidario de PPK, donde están los que vienen del partido. Y de donde vienen las críticas contra usted, contra el gobierno, contra usted. Es parte del rol que ellos han encontrado. Hoy día he visto una explicación que dice, aunque podamos ser partido que está gobernando, también pueden haber críticas. A ver, a mí me gustaría, como siempre les he dicho, que esas sugerencias nos las digan en reuniones. Muchas veces no van a las reuniones. Entonces, que vayan, que lo digan, y eso podría ayudarnos a tener mejor asesoría política. Pero igual, tenemos asesoría de políticos, tenemos politólogos que nos ayudan. Enrique, pero lo que también tenemos es ganas de trabajar y hacer cosas. Acá no se trata de solo un año. ¿Estamos con alguien? Enrique. ¿Les encantaría tener alianzas con algún partido? ¿Les encantaría tener un acercamiento mucho más sincero y abierto? El presidente va a acoger en el gobierno o en trabajos o alianzas o temas a quien realmente quiera avanzar por el Perú. Primer ministro, no parece, porque cada que hay un ministro que sale, ustedes dan vuelta a la misma ruleta. Los mismos ministros salen de aquí para pasar al otro lado, el viceministro pasa para acá. Es decir, es un grupo pequeñito. No, Enrique. Es más, se le ha criticado a usted, y ahí viene mi siguiente pregunta, de que ya usted como primer ministro está agotado. Entonces, tiene 2 carteras y se está dedicando más a economía y está dejando de lado PCM, que debería dejar algo. Quizás la palabra no está bien utilizada, no es agotado, quizás estoy desgastado para los estándares tradicionales. Exactamente. Sin embargo, no, hoy el presidente me ha dado un encargo específico que es llevar 2 carteras y lo expliqué creo que aquí también en este programa. Es importante gestionar sobre todo la elaboración del presupuesto, que la termino en 2 días, y era difícil que entre un nuevo ministro de Economía para encargarse de esto. ¿Un nuevo ministro de Economía? Más adelante seguramente que sí. ¿Cuándo es más adelante? Cuando el presidente lo decide, Enrique. Acá el presidente lidera y es el que gobierna. Estoy de acuerdo, es el que decide. estoy totalmente de acuerdo, pero entonces, también estará usted de acuerdo conmigo en que en economía las expectativas se basan en estabilidad, sí. ¿No es cierto? Entonces, tener a un ministro de Economía que dice, más adelante me va a cambiar, no sé cuándo va a ser, Enrique, ¿eso no es dañino para la economía? En políticas, y las estamos haciendo muy bien. Hoy día, si quieres hablar un poco de economía o solo quieres hablar de política. No, vamos a hablar también de economía. Mira, pero quiero cerrar este tema de estas críticas justamente Enrique, que vienen de todo lado, a un gabinete desgastado que se niega a hacer cambio y se niega a buscar gente de otro lado y que saca a sus ministros, inclusive cuestionados, y los pone en Enrique, como te he dicho, no hacemos política tradicional. Aquí, por ejemplo, oye, a ver, muchas veces se dice, hay que cambiar ministros para oxigenar. No sé si fuiste a la última intervención de Alfredo Torres, que me pareció muy buena, y dijo, oye, las oxigenaciones en el pasado no sirven. Sirven para los analistas políticos, pero no sirven para la gestión. A veces sube la aprobación 1 o 2 puntos y vuelve a bajar. Nosotros apostamos, Enrique, a tener ministros que cada vez tienen más experiencia en sus temas y en política que nos ayudan a gestionar adecuadamente las carteras. Pero es curioso, ¿qué significa eso? Son ministros que le tiran la popularidad abajo y que casi nadie conoce, porque si usted pregunta por el nombre del ministro de determinada cartera, le van a decir, no sé. A ver, ni lo conocen. Te cuento. Sí lo conocen más de lo que tú crees. Y sobre todo lo conocen en las regiones. Por ejemplo, saneamiento. Oye, no teníamos una cartera de saneamiento, Enrique.
No teníamos una cartera para decir, oye, vamos a hacer estos proyectos en agua. Bueno, lo que hemos hecho en estos primeros meses es hacer esa cartera. Y estamos, a fin de año, esperamos 700.000 personas más con agua. Y de ahí empieza cada año 1 millón de personas. Eso lo hemos hecho nosotros. Cuando esos proyectos se comiencen a ver, ahí se va a decir, el presidente Kuczynski cumple con su palabra. Tenemos ministros como el de Comercio y Turismo. Las exportaciones, ¿sabes en cuánto están creciendo? 27%. Y el turismo 5%. Y tiene carteras de proyectos que están avanzando. No encontramos lo que hubiéramos querido, están avanzando. Tenemos una ministra Aljovín que ha entrado a la cartera de Energía y Minas, que también tiene una cartera importante. Ahora, este tema que tú le llamas a veces juego de sillas, eso se ha utilizado. En Chile, por ejemplo, hay muchos ministros que van rotando. Conocen ya la gestión pública o entran a la gestión pública por un ministerio y después pasan a otro. No es algo que no se dé. Quizás no se ha dado tanto en el Perú, pero sí se ha dado en la política en otros países y no es mal. ¿Qué le pareció el mensaje de Keiko Fujimori? Pidiéndole justamente cambio de ministros. Yo, como dijeron algunos, yo hubiera querido, digamos, alguna sugerencia más de política, más que de... ¿Le molestó? No, no me molesta, es parte del rol de oposición y lo puedo hacer y tiene todo el derecho a hacerlo. Estamos en una democracia, Enrique. Lo que también hubiera esperado quizás es una orientación más a sugerencias tangibles, oye, aquí o no. Entonces, es una forma diferente que tiene el presidente de gestionar, de hacer política, pero lo que sí te tengo que decir, Enrique, esta es una carrera de mediano y largo plazo. Estamos sentando las bases de un crecimiento económico importante, de un crecimiento en términos de cerrar las brechas de infraestructura que son grandes en nuestro país y seguiremos en esa línea. Y el presidente hará cambios cuando él lo considere necesario. Eso es su potestad. Y toda esa política, además, la lidera el presidente y no está ausente. ¿Le ha molestado a usted que le posterguen la autorización de viaje al presidente? ¿Le ha incomodado? Enrique, mira, yo lo miraba y decía, no puede ser, o sea, ¿sabes qué? Palabrotas de parte del congresista Bercedil, yo creo que se excedió, muy bien respondido por 2 o 3 congresistas nuestros. En 2 semanas se va a solucionar el tema. El presidente va a viajar porque son 2 presentaciones importantes. Una, Naciones Unidas, Enrique, tenemos que estar presentes. Estamos liderando lucha anticorrupción en Latinoamérica, hay casos importantes. Estamos en el Consejo de Seguridad, esa presencia es importante. Y 2, se acostumbra, Enrique, y acá lo digo, yo pregunté muchas veces si teníamos que ir a invitar a... Es protocolo. Y yo decía, pero si ya va a venir, es protocolo y lo tiene que hacer, y el presidente lo tiene que hacer. Por eso le por eso le pregunté si le molestó la actitud. Enrique, se va a aprobar en 2 semanas, están haciendo un poquito de... ¿Show? No de show, digamos, de discusión. ¿De política tradicional? Para tener algunos titulares y en 2 semanas se va a aprobar. Por otra parte, se ha señalado que este es un gobierno que hace hasta lo imposible por tratar de congraciarse. Tú no eres entrevistador tradicional, ¿eh? Se agradece. No sé si me lo está diciendo por bien o por mal. Pero mañana ya veo todos me van a caer porque dice... No. Se dice que este es un gobierno que hace hasta lo imposible por tratar de congraciarse con el fujimorismo. No. Y han puesto, por ejemplo, 2 ejemplos, valga la redundancia. El de caso de Guillermo Nube, ¿no es cierto? Al que lo han sacado por una muestra en el Museo de la Memoria, y el caso de Raúl Tola, a quien se le ha bajado de un posible cargo en España por presión, se dice, el fujimorismo. Cosa que se dice, la presión se ha ejercido con usted. A ver, son 2 temas diferentes y se ejecutan a nivel ministerial, no a través del Consejo de Ministros. Lo que nosotros hemos decidido es que después de esta reunión entre el presidente y Keiko Fujimori, hemos establecido una agenda de trabajo que creemos importante en beneficio del país. Y esa es una agenda de trabajo donde vamos a seguir discutiendo, como en el caso del viaje. Y como en el caso de la interpelación a la ministra Marta, que tal vez termine en censura. No lo creo, yo creo que la ministra va a ir a explicar, creo que hay... ¿Y usted cree que el fujimorismo va a comprender? Es que yo creo que la ministra ha actuado bien. Otra vez, Enrique, y yo te lo voy a pedir a ti, revisa cómo han sido las situaciones de las huelgas anteriores. El fujimorismo tuvo una huelga de 108 días, perdóneme, es parte de los procesos. ¿Eso no es mal de muchos, etcétera, etcétera? Sí, Enrique, lamentablemente, parte de hacer política y de transar y de negociar, se necesitan ciertos días
para que algunos ejerzan su liderazgo. Y eso existe, es parte de la política. Muy bien, ahora... Pero espérate, vamos a regresar a la pregunta que no me has dejado contestar. El tema del LUM, y creo que el ministro del Solar fue claro, él pidió ciertas cosas en lo que es el Museo de la Memoria, esas condiciones no se cumplieron y le dijo... ¿Usted respalda la medida? Yo creo que fue una medida que la tomó adecuadamente. No se trata, digamos, un tema de la muestra, sino habían ciertos lineamientos. El Museo de la Memoria tiene que ser un sitio que no ofenda a nadie. Tiene que ser un sitio de reconciliación y así lo entiende. Pero para muchos esa muestra estaba, decían, sesgada. Por eso yo creo que... Y parece que también era el sentimiento del ministro de Cultura, porque al hacer las observaciones y al deshacerse del director, lo estaba diciendo. Por eso mismo. Y lo que ¿Para busca... usted también estaba sesgada? No he visto la muestra, Enrique. Ya. Confío en las decisiones del ministro. Cuando lo he explicado, creo que ha sido bastante claro. Y en el caso de Raúl Tola, es un caso que lo ve directamente Cancillería, evalúa a muchas personas y eso se ve a través de una resolución ministerial. No es decreto supremo, no es el Consejo de Ministros, decidieron por otra persona que también es muy calificada. Dígame, sí. El Movadef. Hace unas semanas, el ministro Basombrío, a partir de una marcha del Movadef, dijo que eran un grupito. Hoy nos han dicho que el Movadef controla el magisterio. Es decir, ¿el Movadef es un riesgo para el Perú o no? No hemos dicho que el Movadef controla el magisterio. Sí. Perdóneme, si lo que decían es que Pedro Castillo y varios dirigentes eran del Movadef, CONARE, Proseguir, etcétera, y ellos han movilizado a los profesores a las calles. Enrique, tenemos identificado que hay un grupo del Movadef que tiene... ¿Es un riesgo o no el Movadef para el Perú? Yo sí creo que es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo que se está trabajando. Hay temas pendientes de resolverse en el Poder Judicial que tienen que ver con el Movadef. Pero al margen de eso. Es que tiene que también resolverse y tenemos que ver cómo se resuelve. O sea, yo si sí no creo, el Poder Judicial, yo sí ¿no creo tenemos que como una estrategia alterna? Yo sí creo que como Poder Ejecutivo estamos atentos a esos movimientos del Movadef para asegurarnos que eso no tenga repercusiones importantes en el desarrollo del Perú. ¿Van a modificar el decreto 003? No es un decreto supremo, es un decreto de urgencia, es una ley con rango de ley. ¿Pero la van a modificar? Yo sí creo que el decreto de urgencia 003 puede ser perfeccionado. Y el Congreso me criticó muchísimo inicialmente, me dijeron que lo iban a cambiar totalmente, después se dieron cuenta que en verdad el decreto de urgencia estaba bien. Es más, ya lo consideran que es constitucional, es decir, que teníamos facultades para hacerlo, y ahora están discutiendo ciertas modificaciones para perfeccionarlo. El Congreso me parece bien, lo puede hacer, estamos en permanente contacto para darle nuestros comentarios y observaciones. El decreto de urgencia ha permitido, uno, crear un mecanismo para que se puedan vender operaciones que tenía Odebrecht. Dos, ha permitido un mecanismo, Enrique, y eso no lo entiende mucha gente, el funcionario público no pagaba, no firmaba porque no tenía un marco legal. Ha permitido que la economía comience a funcionar. No la economía en total, sino los proyectos ligados a estas empresas brasileñas. Entonces, el decreto de urgencia ha tenido un fin, todavía no termina, lamentablemente por la intervención de la Procuraduría, el proceso de venta se vio frustrado, esperamos que eso se revierta y podamos seguir con la aplicación del DEU 003. Y si el Congreso cree que hay que perfeccionarlo, encantado, recibimos esos comentarios. ¿Y la venta de Chacra para usted está bien? A mí me parece que es... No he visto las condiciones, Enrique, pero si logramos tener un precio que parece de mercado, una buena operadora que entre, como parece que es Tres Gargantas de China, eso permitiría, uno, que siga la actividad económica, que se paguen pasivos a trabajadores, a proveedores, a acreedores, y permitiría también tener recursos para la reparación civil. ¿Sabemos cuánto es? Justamente, Enrique... ¿De quién depende que se sepa cuánto es? Casi el objetivo más importante que tiene la Procuraduría ad hoc para este caso es calcular la reparación civil, que es justamente lo que no hizo la Procuradora anterior. Entonces, al Procurador nuevo le hemos dicho, por favor, dedícate a calcular cuál es la reparación civil. Economía. ¿Está usted entusiasta? Muy entusiasta. Hay quienes dicen que junio ha sido un buen mes, pero de ahí vendrá una recaída y de ahí será difícil... No, viene julio y agosto. Que habrá un crecimiento, pero muy lento. Te cuento, Enrique. Viene julio y agosto por encima de 2%, 2,1, 2,3. Viene un agosto, septiembre, octubre, noviembre
por encima de 3, lo que nos va a dar en el año un 2.8 de crecimiento. Lo importante acá, Enrique, son No es una cifra muy alentadora. Es que lo importante, Enrique, en economía son las señales que te van dando hoy de lo que puede ser los próximos 18 meses. El sector público, le hemos metido muchos recursos adicionales al presupuesto para asegurar que tenemos una política contracíclica. Perdón, ¿qué pero significa? ¿se tiene capacidad de ejecución de gasto? Porque usted le puede dar, como le ha dado a todos los sectores, pero las cifras de la ejecución de gasto, es más, a nivel local y regional son mejores que la de los sectores, ministerios. Te cuento, Enrique, eso te has quedado con información a mayo. Junio y julio, la ejecución del gobierno central viene muy bien. Agosto va a ser doble dígito. Entonces, hemos puesto recursos adicionales y justamente arreglamos lo que tú mencionas. Es decir, habían ciertos sectores que no estaban ejecutando tan bien, habían ciertas regiones. Hemos reasignado el gasto, hemos puesto recursos adicionales. Hemos puesto recursos adicionales, por ejemplo, en temas de construcción que rápidamente reactivan. Hemos puesto más recursos en la reconstrucción para el 2017. Entonces, lo que vamos a tener es un crecimiento de la inversión pública por encima del 15% para este segundo semestre. Eso nos va a dar un 2.8, que es un buen rebote. Acuérdate, Enrique, hemos tenido 3 meses por Niño Costero y Lavajato, donde no hemos crecido. Entonces, llegar a un 2.8 con 3 meses, casi en cero, es muy positivo. Muy bien. Y lo más importante, ¿y la privada? Espérate, y lo más importante, Enrique, es que hemos sentado las bases para que en el 2018 el piso sea 4%. Entonces, lo que se viene en los próximos 18 meses es un impulso público muy fuerte, con un presupuesto que estoy terminando, lo presentamos el martes, creciendo el presupuesto casi en 9%, con inversión pública en doble dígito. Y esa es la base de los próximos 18 meses. Pero como bien tú dices, la clave para crecer en el mediano y largo plazo es la inversión privada. Que todavía no confía. No sé si has visto las últimas encuestas, tanto del SAE como del Banco Central de Reserva, se ve un repunte en términos de expectativas muy positivas. Pero como es decir, ya estamos viendo... Como dijo Roberto Abusada del viernes, demoran 6 meses más o menos en tomar la decisión de la inversión, porque sienten que al Perú le falta gobernanza e institucionalidad, dijo él. No, él está refiriéndose a los índices de competitividad, que le falta institucionalidad, le falta hace 20 años. Ahora, ¿qué estamos haciendo, Enrique? Inversión privada. 4 años de caída. No es este gobierno, Enrique. Viene así. Y nosotros le estamos dando la vuelta. Confiamos el próximo año que estamos a 3%. ¿Y qué estamos haciendo? Es competitividad. Y tenemos 4 bases que estamos trabajando. Una, plan de infraestructura que le hemos llamado al Bicentenario, que es APPs, OPORIs, obras por impuestos y inversión pública. Todo el tema para mejorar la empleabilidad en el Perú, que son proyectos de ley que tenemos, además de decretos supremos. 3, todo el tema que tiene que ver con simplificación administrativa, mejorar la calidad regulatoria. Y el cuarto componente que me parece el más importante es qué medidas sectoriales estamos tomando a nivel de turismo, minería, hidrocarburos, exportaciones para que el Perú crezca en los próximos años. Tenemos que cambiar esa tendencia y yo sí soy un optimista que después del 2019 vamos a estar creciendo muy por encima del 4%. Usted es optimista por naturaleza, pero mi última pregunta. ¿Se queda usted en economía o en la presidencia del Consejo de Ministros? Si el presidente Kuczynski te da una entrevista, le puedes preguntar eso. Bueno, ayúdeme que venga acá al estudio. Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación.